Buenas tardes con todos. Mi nombre es Emil García, su cuervo mayor. Muy contento, a pesar de la pequeña cirugía que he tenido el miércoles, estoy echado en la cama, pero súper contento, recuperándome tranquilo y bueno, feliz de tenerlos hoy a todos. Así que, sin más ni más, quiero presentarles a nuestra Cuervis Gaby, que como siempre, la anfitriona. Hoy día está Andreita también Hola, y nos acompaña Julieta Solesi desde Argentina. ¿Cómo está, Julie? Hola, gracias Emil, gracias chicos. Bueno, empezamos, ¿verdad? Sí, es viernes 13, oigan. Por eso aquí atrás de mí tengo al señor Poe, pero también tengo a mi amigo Jason, porque hoy es su día y pues Andrea lo sabe muy bien porque ella está ahí de corresponsal afuera de Lake Crystal. hasta ahorita no hay novedades, parece estar todo muy tranquilo. Si Espero ves que que... llega un grupo de high schoolers, por favor diles que se vayan para otro lado. Sí, no, aquí no es. Pero y si se están besuqueando, pues los avientas al lago. Ah, me Sí, encanta que lo harán bajo su propio riesgo. sí, me encanta que en esas películas siempre los pobrecitos adolescentes que se están besuqueando los matan luego, luego. Pero bueno, yo quería, pero no se pudo, yo creo que es la mala suerte el viernes 13, que este viernes anunciar que llegábamos a 1,400 likes, pero nos quedamos tantito cortitos. Tenemos ahorita mismo 1,390 likes en la página. Acuérdense que empezamos esto en julio, entonces es un número que me hace muy feliz. Tenemos 1,456 seguidores y si pudieras subir la pantalla tantito, Emil, ahí tenemos una pequeña caricatura para conmemorar el asunto, donde un tremendo gato le dice al señor Poe, ¿sabías, Poe, que tenemos 1,456 seguidores y que el cuervo sabe apoyo? ¡Ay! Pues dicen, ¿verdad? Que todo sabe apoyo. Bueno, y luego tenemos un anuncio, ya lo habíamos dicho la quincena pasada, va a dar inicio el taller de literatura de horror que patrocina, que auspicia el Centro de Posgrado de Sor Juana, que yo tengo que hablar muy bien de ellos, ¿verdad? Porque es donde estoy estudiando la maestría. ¡Ah! Los invito a que nos acompañen. Yo no debería tomarlo, pero lo tengo que tomar porque nos lo da nuestro cuervo mayor y vamos a hablar de cosas increíbles, vamos a aprender de Mary Shelley. Te quiero felicitar, Emil, porque me encanta que empiezas con mujeres. Mary Shelley, Anne Radcliffe, o sea, la reina del gótico, Emilia Pardo Bazán, y pues claro que después tenemos que tener a nuestro amigo señor Poe, Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, H.P. Lovecraft, no me cae muy bien, pero entren al taller para que vean por qué no me cae bien el hombre. Ambroise, no sé cómo se pronuncia, Beers, que tiene un cuento horrorífico, el aceite de perro, no sé si vamos a ver eso, pero es horrible ese cuento, horrible de horrorífico. Guy de Maupassant y el maravilloso Stephen King. ¿Va a durar cuántas sesiones, Emil? Un bueno. 2 meses, son 8 sesiones, clases de 2 horas. Imagínense, o sea, eso es un súper taller, si tienen la oportunidad, inscríbanse y ahí nos vemos porque va a estar magnífico. En México tiene un costo de 1,350 pesos y también el taller está ofreciendo una beca de 350 pesos. Por favor, si están interesados, envíen un correo al centro de posgrado o a cualquiera de nosotros, mándenos un mensajito y con gusto les podemos ayudar y mandarlos para que se inscriban. Imagínense, si cada 15 días nos divertimos tanto ahora así estudiando como gente seria el horror. Y bueno, ustedes saben que el cuento que ganó, por fin ganó William Wilson, pobrecito estaba como relegado, pero ahora sí ya ganó. Y en esta ocasión toca que Emil nos lea el cuento. ¿Cómo ves? ¿Listo, Emil? Listo. Antes de empezar, quiero, por favor, mostrar a mi pequeño Po aquí. Y disculparme porque el programa anterior llegué atrasado, llegué tarde porque estábamos llegando para pasar el fin de semana con la familia y era el aniversario, pero igual, sea aniversario o esté todavía con la cirugía aquí,
igual hay programa, por eso no se puede interrumpir. Entonces, No. y recibí este romántico regalo de mi esposa y de mi hija por el aniversario, un po. ¿Por qué estoy contento? Porque William Wilson finalmente, después de tanta espera, ha ganado. William Wilson era mejor, estuvo el señor Valdemar, porque el señor Valdemar por lo menos perdió en segundo, claro, tuvo depresión el señor Valdemar, lo mandamos a terapia, se recuperó y después ganó. Pero William Wilson, nadie votaba por él, solamente el que habla y otra persona más. Así que ahora sí, William Wilson de Edgar Allan Poe. ¿Qué decir de ella? ¿Qué decir de la torva conciencia? Ese espectro en mi camino. Permitan que por el momento me presente como William Wilson. La página inmaculada que tengo ante mí no debe mancharse con mi verdadero nombre. Esta ya ha sido el exagerado objeto del desprecio, horror y odio de mi estirpe. Los vientos indignados no han esparcido su incomparable infamia por las regiones más distantes del globo. Oh, paria, el más abandonado de todos los parias, ¿no estás definitivamente muerto para la tierra? ¿No estás muerto para sus honores, para sus flores, para sus doradas ambiciones? Y nube densa, lúgubre, limitada, ¿no cuelga eternamente entre tus esperanzas y el cielo? Aunque pudiese, no quisiera registrar hoy ni aquí la narración de mis últimos años de indecible desdicha y de crimen imperdonable. Esa época, esos años recientes, llegaron repentinamente al colmo de la depravación, cuyo origen es el único que en el presente me propongo señalar. Por lo general, los hombres caen gradualmente en la bajeza. En mi caso, en un solo instante, toda virtud se desprendió de mi cuerpo como si fuera un manto. De una maldad comparativamente trivial pasé, con la zancada de un gigante, a enormidades peores que las de un heliogábalo. Acompáñenme el relato de la oportunidad, del único acontecimiento que provocó una maldad semejante. La muerte se acerca, y la sombra que la precede ha ejercido un influjo tranquilizador sobre mi espíritu. Al atravesar el valle de las penumbras, anhelo la comprensión, casi dije la piedad de mis semejantes. Desearía que creyeran que, en cierta medida, he sido esclavo de circunstancias que exceden el control humano. Desearía que, en los detalles que estoy por dar, buscaran algún pequeño oasis de fatalidad en un erial de errores. Desearía que admitieran, y no pueden menos que hacerlo, que aunque hayan existido tentaciones igualmente grandes, el hombre no ha sido jamás así tentado y sin duda jamás así cayó. ¿Será por eso que nunca sufrió de esta manera? En realidad, ¿no habré vivido en un sueño? ¿No me muero ahora víctima del horror y del misterio de las más enloquecidas visiones sublunares? Soy descendiente de una estirpe cuya imaginación y temperamento fácilmente excitable la destaco en todo momento, y desde la tierna infancia di muestras de haber heredado plenamente el carácter de la familia. A medida que avanzaba en años, ese carácter se desarrolló con más fuerza y se convirtió por muchos motivos en causa de grave preocupación para mis amigos y de acusado perjuicio para mí. Crecí con voluntad propia, entregado a los más extravagantes caprichos y víctima de las más incontrolables pasiones, pobres de espíritu, mentalmente débiles y asaltados por enfermedades constitucionales análogas a las mías. Y mis padres poco pudieron hacer para contener las malas predisposiciones que me distinguían, y algunos esfuerzos flojos y mal dirigidos terminaron de un completo fracaso para ellos y, naturalmente, en un triunfo total para mí. De allí en adelante mi voz fue la ley en esa casa, y en una edad en que pocos niños han abandonado los andadores, quedé a merced de mi propia voluntad y me convertí de hecho, si no de derecho, en dueño de mis actos. Mis más tempranos recuerdos de la vida escolar se relacionan con una casa isabelina, amplia e irregular, en un pueblo de Inglaterra cubierto de niebla, donde se alzaban innumerables árboles nudosos y gigantescos, y donde todas las casas eran excesivamente antiguas. En verdad, esa vieja y venerable ciudad era un lugar de ensueño,
propicio para la paz del espíritu. Y en este mismo momento, en mi fantasía, percibo el frío refrescante de sus avenidas profundamente sombreadas. Inhalo la fragancia de sus 1000 arbustos y me vuelvo a estremecer con indefinible deleite ante el sonido hueco y profundo de la campana de la iglesia que quebraba cada hora con su hosco y repentino tañido, el silencio de la melancólica atmósfera en la que el recamado campanario gótico se engastaba y dormía. Pero la casa, qué extraño era aquel edificio, y para mí, qué palacio encantado. Realmente sus recovecos eran infinitos, y así como sus incomprensibles subdivisiones. En cualquier momento resultaba difícil afirmar con seguridad en cuál de sus pisos nos hallábamos. Entre un cuarto y otro había 3 o 4 escalones que subían o bajaban. Además, las alas laterales eran innumerables, inconcebibles, y volvían de tal modo sobre sí mismas que nuestras ideas más exactas con respecto a la casa en sí no diferían demasiado de las que teníamos sobre el infinito. Durante los 5 años de mi residencia, nunca pude cerciorarme con precisión en qué remoto lugar estaban situados los pequeños dormitorios que nos habían asignado a mí y a otros 18 o 20 alumnos. Encerrado entre las macizas paredes de esta venerable academia, pasé sin tedio ni disgusto los años del tercer lustro de mi vida. En verdad, el ardor, el entusiasmo y mi naturaleza imperiosa pronto me destacaron de mis condiscípulos y suave, pero naturalmente fui ganando ascendientes sobre todos los que no eran mucho mayores que yo, sobre todos, con una única excepción. La excepción fue un alumno que, sin ser pariente mío, llevaba mi mismo nombre y apellido. Una circunstancia poco destacable, porque pese a mi ascendencia noble, el mío era uno de esos apellidos comunes que desde tiempos inmemoriales parecen haber pasado a ser propios de la plebe. En este relato me he denominado William Wilson, nombre ficticio, pero no muy distinto del verdadero. Solo mi tocayo, entre los que según la fraseología del colegio formaban nuestro grupo, se atrevía a competir conmigo en el estudio, en los deportes y rencillas del campo de juegos, negándose a creer ciegamente en mis afirmaciones y a someterse a mis deseos. En una palabra, pretendía oponerse a mi arbitraria dictadura. Si existe en la tierra un despotismo supremo y limitado, es el despotismo que ejerce en la juventud una mente superior sobre los espíritus menos enérgicos de sus compañeros. La rebeldía de Wilson era para mí una fuente de la mayor perplejidad, tanto más cuando, pese a la bravuconería con que trataba en público tanto a él como a sus pretensiones, secretamente le temía y no podía menos que pensar que la igualdad que mantenía conmigo tan fácilmente era una prueba de su verdadera superioridad, porque no ser superado me costaba una lucha permanente. Sin embargo, esa superioridad y aún esa igualdad, en realidad nadie más que yo la reconocía. Nuestros compañeros, por una inexplicable ceguera, ni siquiera parecían sospecharla. Lo cierto es que su competencia, su resistencia y sobre todo su impertinente y tosuda interferencia en mis propósitos eran tan dolorosas como poco evidentes. Era como si careciera tanto de la ambición que estimula como de la apasionada energía mental que me permitía destacarme. Parecía que su rivalidad solo se debía al caprichoso deseo de contradecirme, asombrarme o mortificarme, aunque había momentos en que yo no podía menos que observar con una mezcla de asombro, humillación y resentimiento, que Wilson mezclaba sus injurias, sus insultos o sus contradicciones con un muy apropiado y sin duda inoportuno modo afectuoso. Yo solo podía concebir ese singular comportamiento como el producto de una consumada suficiencia que adoptaba el tono vulgar de la condescendencia y la protección. Quizá fuera este último rasgo en la conducta de William Wilson, junto con nuestros nombres idénticos y la simple coincidencia de haber ingresado el mismo día en la escuela,
lo que entre los alumnos de los cursos superiores dio pábulo a la idea de que éramos hermanos, porque los estudiantes mayores por lo general no se informaban en detalle de los asuntos de los menores. Ya he dicho, o debí decir, que Wilson no estaba ni remotamente emparentado con mi familia, pero con seguridad, de haber sido hermanos, hubiéramos sido mellizos, porque después de egresar de la escuela del doctor Bransby, me enteré por coincidencia que mi tocayo había nacido el 19 de enero de 1813, y esta es una coincidencia bastante notable, pues se trataba precisamente del día de mi natalicio. Tal vez parezca extraño que, pese a la continua ansiedad que me causaban la rivalidad de Wilson, su intolerable espíritu de contradicción, de alguna manera, no podía resolverme a odiarlo. Sin duda, casi todos los días manteníamos una discusión en la que me cedía públicamente la palma de la victoria, aunque de alguna manera me hacía sentir que era él quien la merecía. Sin embargo, una sensación de orgullo de mi parte y una gran dignidad de la suya nos mantenía siempre en lo que se ha dado en llamar buenas relaciones. Mientras que en muchos aspectos nuestros temperamentos congeniaban, despertando en mí un sentimiento que solo nuestras respectivas posturas impedían que madurara en amistad. Me resulta verdaderamente difícil definir y aún describir mis verdaderos sentimientos hacia él. Eran una mezcla abigarrada y heterogénea, cierta petulante animosidad que no llegaba a ser odio, cierta estima, un respeto mayor aún, mucho temor y un mundo de inquietante curiosidad. Para los moralistas será innecesario agregar, además, que Wilson y yo éramos compañeros inseparables. Sin duda, esta anómala relación que existía entre nosotros era lo que me llevaba a atacarlo, y los ataques eran muchos, francos o encubiertos, por medio de la burla o de las bromas pesadas, que duelen aunque parezcan una simple diversión, en lugar de convertirse en una seria y decidida hostilidad. Pero mis esfuerzos en ese sentido no siempre resultaban exitosos, aunque concibiera mis planes con mucha astucia, porque el carácter de mi tocayo poseía esa modesta y silenciosa austeridad, del que, aunque goce de sus propias bromas afiladas, no posee en sí mismo un talón de Aquiles, y se niega totalmente a ser objeto de una burla. Solo pude encontrarle un punto vulnerable debido a una peculiaridad de su persona y ocasionado quizá por una enfermedad constitucional que hubiese relegado a cualquier otro antagonista menos exasperado que yo. Mi rival tenía un defecto en las cuerdas vocales que le impedía levantar la voz más allá de un susurro apenas audible, y yo no dejé de aprovechar las pobres ventajas que ese defecto me proporcionaba. Las represalias de Wilson eran muchas, pero había una que me perturbaba más allá de toda medida. Jamás pude saber cómo descubrió con tanta sagacidad que algo tan insignificante me ofendería, pero una vez que lo supo, no dejó de asestármela. Yo siempre había experimentado aversión por mi poco elegante apellido y mi nombre de pila tan común que era casi plebeyo. Y esos nombres eran veneno para mis oídos, y cuando el día de mi llegada se presentó un segundo William Wilson en la academia, me indigné con él por llevar tal nombre y me disgusté doblemente con el apellido, debido a que lo llevaba un extraño, el cual sería motivo de una doble repetición, que estaría constante en mi presencia y cuyas actividades en la rutina del colegio, a causa de esa odiosa coincidencia, muchas veces serían confundidas con las mías. Su táctica consistía en perfeccionar una imitación de mi persona, tanto en palabras como en hechos, y Wilson desempeñaba admirablemente su papel. Mi forma de vestir era fácil de copiar. Se apropió sin dificultad de mi manera de caminar y de mis actitudes, y a pesar de su defecto constitucional, ni siquiera mi voz escapó a su imitación. Por supuesto que no intentaba imitar mis tonos más fuertes, pero la tonalidad general de mi voz era idéntica, y su extraño susurro llegó a convertirse en el eco de mi misma voz. Si mal no recuerdo, en esa misma época tuvimos un violento altercado, durante el que Wilson perdió la calma hasta un punto mayor que otras veces, y habló y actuó con una franqueza nada común en su carácter, y en ese momento descubrí, o creí descubrir, en su tono, en su aire y en su apariencia general,
algo que al principio me sorprendió y luego me interesó profundamente, trayendo a mi recuerdo veladas visiones de mi primera infancia, vehementes, confusos y tumultuosos recuerdos de un tiempo en que la memoria misma aún no había nacido. Solo logro describir la sensación que me oprimía, diciendo que me resultó difícil rechazar la convicción de haber estado vinculado en alguna época muy lejana con ese ser que permanecía de pie ante mí, una vinculación en algún punto infinitamente remoto del pasado. Sin embargo, la ilusión se desvaneció con la misma rapidez con que había llegado, y si la refiero es para precisar el día en que mantuve la última conversación con mi extraño tocayo en la academia. Una noche, casi al final de mi quinto de secundaria en la escuela, e inmediatamente después del altercado que acabo de mencionar, cuando todos dormían me levanté y lámpara en mano me interné por interminables pasillos angostos rumbo al dormitorio de mi rival. Hacía mucho que planeaba hacerle una de esas perversas bromas pesadas, hasta ese momento siempre infructuosas. Tenía intenciones de llevar a cabo de inmediato mi plan y decidí que Wilson percibiera toda su malicia. Al llegar a su cuarto, entré en silencio y dejé afuera la lámpara cubierta con una pantalla. Avancé un paso y escuché el sonido de su respiración tranquila. Seguro de que dormía, volví a tomar la lámpara y me aproximé con ella a la cama. Esta se hallaba rodeada de pesadas cortinas. Siguiendo con mi plan, las aparté con lentitud y en silencio hasta que rayos de luz iluminaron de golpe al durmiente mientras mis ojos se clavaban en su cara. Lo miré e instantáneamente me quedé petrificado, helado, respiré con dificultad, me temblaban las rodillas y mi espíritu era presa de un horror sin sentido, pero intolerable. Jadeando, aproximé aún más la lámpara a su cara. ¿Eran esos los rasgos de William Wilson? Veía sin duda que eran los suyos, pero me estremecía como presa de un ataque de fiebre al imaginar que no lo eran. ¿Qué había en ellos para confundirme de tal manera? Lo miré fijo mientras mi cerebro era presa de un torbellino de pensamientos incoherentes. ¿No era esa su apariencia? Seguramente no era esa. Cuando estaba despierto, el mismo nombre, la misma figura, el mismo día de llegada a la academia, y después su obstinada, insensata imitación de mi manera de caminar, mis costumbres y actitudes, estaría en verdad dentro de los límites de las posibilidades humanas, que lo que ahora veía fuese meramente el resultado de su constante y sarcástica imitación. Despavorido y cada vez más tembloroso, apagué la lámpara, salí en silencio del cuarto y abandoné en el acto los salones de esa vieja academia a la que no regresaría jamás. No deseo, sin embargo, trazar aquí el curso de este miserable libertinaje, un libertinaje que desafiaba leyes y eludía la vigilancia de la institución. Transcurrieron 3 años de locura que no me dejaron ningún provecho, sino que arraigaron en mí los vicios y de manera insólita aumentaron mi estatura corporal. En ese tiempo, después de una semana de tonta disipación, invité a un grupo de los estudiantes más disolutos a una orgía secreta en mis habitaciones. Nos encontramos ya avanzada la noche, porque nuestra orgía debía prolongarse fielmente hasta la mañana. Corría con libertad el vino y no faltaban otras seducciones tal vez más peligrosas. Cuando Cuando el gris de la aurora apenas se perfilaba en el este, nuestro extravagante delirio estaba en su punto más alto. Excitado hasta las locuras por las cartas y el alcohol, yo insistía en un brindis especialmente blasfemo cuando de repente atrajo mi atención la puerta que se entreabría con violencia y la voz ansiosa de un criado decía que una persona me reclamaba con desesperada urgencia en el vestíbulo. Salvajemente excitado por el vino, la inesperada interrupción me alegró en lugar de sorprenderme. Salí tambaleante y en pocos pasos estuve en el vestíbulo del edificio. En ese lugar estrecho y bajo no había lámpara y solo la pálida claridad del atardecer se abría paso por la ventana semicircular. Al trasponer el umbral, percibí la presencia de un joven casi de mi misma estatura, que vestía una bata de casimiro blanco, cortada al nuevo estilo, como la que llevaba yo puesta en ese momento. La débil luz me permitió percibirlo, pero no alcancé a distinguir los rasgos de su cara. Al verme entrar, vino presuroso a mi encuentro y tomándome del brazo con un gesto de petulante impaciencia, me murmuró al oído las palabras: William Wilson. Recuperé en el acto la sobriedad.
En los modales del desconocido y el temblor de su dedo suspenso entre mis ojos y la luz había algo que me llenó de indescriptible asombro. Pero no fue eso lo que me conmovió con mayor violencia. Fue la solemne admonición que contenían aquellas palabras sibilantes pronunciadas en forma baja y singular. Y por sobre todo fue el carácter, el tono y el sonido de esas sílabas escasas, simples y familiares, pero susurradas, que llegaban a mí como mil turbulentos recuerdos de días pasados y que golpearon mi alma con el impacto de una batería galvánica. Antes de que pudiera cobrar el uso de mis facultades, mi visitante había desaparecido. Aunque en ese acontecimiento tuvo un vívido efecto sobre mi imaginación, fue también un efecto pasajero. Durante una semana me ocupé en hacer toda clase de investigaciones o me dejé envolver en una nube de especulaciones morbosas. No pretendí ocultar a mi percepción la identidad del singular individuo que con tanta perseverancia se inmiscuía en mis asuntos y que me acosaba con sus insinuados consejos. Pero ¿quién era y qué era ese Wilson? ¿De dónde venía? ¿Cuáles eran sus propósitos? Me resultó imposible encontrar una respuesta satisfactoria a estas preguntas. Solo alcancé a averiguar que un repentino desenlace familiar lo obligó a abandonar la academia del doctor Bransby el mismo día de mi huida, pero poco después de pensar en el asunto, mi atención estaba completamente absorbida por el proyecto de ingresar en Oxford. Hacia allí pronto me trasladé. Mis padres, con su reflexiva vanidad, me proporcionaron un vestuario y una pensión anual que me permitirían disfrutar de mi antojo del lujo, ya tan caro a mi corazón, y rivalizar en un despilfarro con los más altivos herederos de los más opulentos ducados de Gran Bretaña. Excitado por tantos medios para fomentar el vicio, mi temperamento me desbordó con renovado ardor y con la loca infatuación de mis francachelas mancillé las más elementales normas de decencia. Pero sería absurdo detenerme en los detalles de mis extravagancias. Basta decir que fui más despilfarrador que el mismo Herodes, y que dando nombre a una multitud de nuevas locuras, agregué un apéndice nada breve al largo catálogo de vicios entonces habituales en la más disoluta universidad de Europa. Había estado 2 años exitosamente entregado a estas actividades, cuando llegó a la universidad un joven noble, un parvenú de apellido Glendinning, tan rico como Herodes Ático, según los rumores, cuyas riquezas también habían sido fácilmente obtenidas. Pronto me di cuenta de que era un simple pronto me di cuenta de que era un simple y naturalmente, y lo consideré un sujeto adecuado para poner a prueba mis habilidades. Le invité a fugar con frecuencia y con la habitual artimaña del tahur, le permití ganar sumas considerables para envolverlo más eficazmente en mis redes. Una vez maduro mis planes, me encontré con él, decidido que esta partida fuera la última y decisiva, en las habitaciones de un compañero llamado Preston, amigo por igual de ambos, pero que para hacerle justicia no abrigaba la más remota sospecha de mis intenciones. Para mayor disimulo, conseguí reunir un grupo de 8 a 10 personas y me las ingenié para que la propuesta de jugar a las cartas pareciera accidental y la sugiriera la misma víctima. Para no prolongar un tema tan vil, no omití ninguna de las acostumbradas y delicadas bajezas de situaciones similares, hasta tal punto repetidas que sorprende que todavía existan seres tan tontos que caigan en la trampa. Dilatamos el juego hasta altas horas de la noche y por fin llevé a cabo la maniobra, gracias al cual Glendinning quedaba como mi único adversario. El juego también era mi preferido, el écarté. El resto de los invitados, interesados por nuestra partida, abandonó sus propias cartas y nos rodeó. El parvenú, a quien al principio de la noche logré inducir a beber en abundancia, mezclaba las cartas, las repartía y jugaba con una nerviosidad que su ebriedad solo en parte podía explicar. En poco rato se convirtió en mi deudor por una importante suma y entonces, después de beber un gran trago de oporto, hizo lo que yo fríamente esperaba. Me propuso doblar nuestras ya extravagantes apuestas. Simulé una enorme renuencia y recién cuando mis repetidas negativas le provocaron algunas réplicas coléricas que me acusaban de cobarde,
Acepté la propuesta. El resultado, por supuesto, no hizo más que demostrar hasta qué punto había caído la presa en mis redes. En menos de una hora su deuda se cuatriplicó. Hacía rato que el semblante de Glendinning perdía el tinte rubicundo provocado por el vino, pero ahora, para mi sorpresa, percibí en él una palidez verdaderamente espantosa. Aseguro que me sorprendió, porque a respuesta a mis ansiosas averiguaciones, Glendinning me había sido presentado como inmensamente rico, y las sumas que ya llevaba perdidas, aunque importantes en sí mismas, supuse que no podían incomodarlo seriamente, y mucho menos afectarlo con tal violencia. Lo primero que pensé era que estaba agobiado por el vino que acababa de beber, y más por mantener mi reputación a los ojos de mis compañeros que por motivos menos interesados, me disponía a exigir con tono perentorio la suspensión de la partida, cuando algunas frases dichas a mi alrededor y la exclamación de total desesperanza que profirió Glendinning me dieron a entender que acababa de provocar su ruina total en circunstancias que, al convertirlo en objeto de la piedad general, deberían haberlo protegido hasta de los ataques de un espíritu maligno. Es difícil saber cuál debía haber sido mi conducta en ese momento. La lamentable condición de mi víctima creaba un clima de incómodo abatimiento en todos los presentes. Hubo algunos instantes de profundo silencio, durante el que ardieron las mejillas ante las miradas abrasadoras de desprecio y de reproche que me dirigían los menos viciosos del grupo. Confieso que el peso intolerable de mi ansiedad se vio durante breves instantes aliviada por una repentina y extraordinaria interrupción. Las pesadas puertas plegadizas de la habitación se abrieron de par en par con un ímpetu tan vigoroso y arrollador que por arte de magia se extinguieron todas las velas del cuarto, pero las llamas agonizantes no permitieron percibir la entrada de un desconocido, un hombre aproximadamente de mi estatura, completamente envuelto en una capa. La oscuridad era ahora total y solo podíamos sentir que el desconocido estaba entre nosotros antes de que pudiera recobrarse de la sorpresa provocada por la entrada tan ruda e intempestiva. Oímos la voz del intruso. Señores, dijo con voz baja y clara, en un susurro jamás olvidado que me estremeció hasta la médula. Señores, no me disculparé por mi comportamiento, porque al conducirme de esta manera cumplo con un deber. Sin lugar a dudas, ustedes ignoran la verdadera personalidad del que esta noche le ha ganado a Lord Glendinning una verdadera suma al écarté. Por lo tanto, le señalaré una manera expeditiva para poner esta tan necesaria información. Por favor, examinen con cuidado el paño de su manga izquierda y los pequeños paquetes que encontrarán en los espaciosos bolsillos de su bata bordada. Cualquier explosión de indignación ante lo que acababan de descubrir no hubiera afectado menos que el silencioso desprecio o la sarcástica compostura con que lo recibieron. Señor Wilson, dijo nuestro anfitrión, inclinándose para levantar el piso, una lujosa capa de pieles excepcionales. Señor Wilson, esta capa es suya. Hace frío y al salir de mi habitación me había echado la capa sobre los hombros quitándomela. Luego, al llegar a la escena del juego, supongo que está de más buscar aquí mayores pruebas de su habilidad, comentó observando los pliegues de la capa con amarga sonrisa. Ya tenemos bastantes. Espero que comprenda la necesidad de abandonar Oxford y en todo caso de salir inmediatamente de mis aposentos. Envilecido, humillado como estaba, es probable que hubiera respondido a tan exasperante lenguaje con un arrebato de violencia si en ese momento mi atención no hubiese sido atraído por un hecho sorprendente. La capa que me había puesto para la reunión era de pieles extremadamente raras, tan poco comunes y extravagantemente costosas, que no me aventuré a hablar de su precio. También el modelo era de mi propia y fantástica invención, porque era exigente hasta la fanfarronería en cuestiones de naturaleza tan frívola. Por eso, cuando el señor Preston me alcanzó la que acababa de levantar del piso cerca de las puertas plegadizas de la habitación, vi con un asombro que se acercaba al terror que yo tenía mi propia capa colgando del brazo, donde distraídamente la había colgado, y con la que él me entregaba era absolutamente idéntica en todos y cada uno de sus detalles. Recordé que el extraño personaje que me desenmascarara estaba envuelto con una capa al entrar, y aparte de mí,
Esa noche ningún otro invitado llevaba capa. Con la poca presencia de ánimo que me quedaba, tomé lo que me ofrecía Preston, lo coloqué con disimulo sobre la mía. Salí de la habitación con una resuelta expresión de desafío y al alba de la mañana siguiente inició un viaje al continente sumido en un abismo de horror y de vergüenza. También me había visto obligado a notar que durante un largo periodo mi verdugo, que escrupulosamente y con maravillosa destreza mantuvo su capricho de vestirse de manera idéntica que yo, consiguió que, en la ejecución de variadas interferencias a mi voluntad y nunca en ningún momento pudiera ver sus facciones, quienquiera fuese Wilson, esto al menos era el colmo de la afectación o de la locura. Supuso por un instante que quien me amonestó en Eton o que quien me malogró mi ambición en Roma, mi venganza en París, mi apasionado amor en Nápoles, o lo que falsamente definiera como mi avaricia en Egipto, que en este, mi archienemigo y genio maligno, dejaría de reconocer al William Wilson de mis días de escolar, al tocayo, al compañero, al rival, al odiado y temible rival de la academia del doctor Bransby, imposible. Pero permitan que me apresure hasta llegar a la última escena del drama. Hasta allí yo había asumido con indolencia a su imperioso dominio, el sentimiento de profundo temor con que habitualmente contemplaba el elevado carácter, la majestuosa sabiduría y la aparente ubicuidad y omnipotencia de Wilson, sumados al terror que ciertos rasgos de su naturaleza y las conjeturas que me inspiraban habían llevado a grabar en mí la idea de mi absoluta debilidad y desamparo, y a sugerirme una implícita, aunque amarga, renuente sumisión a su arbitraria voluntad. Pero últimamente me había entregado por completo a la bebida, a la terrible influencia que ésta ejercía sobre mi temperamento hereditario, que me llevó a impacientarme cada vez más ante esta vigilancia. Empecé a murmurar, a vacilar, a resistir, y fue solo mi imaginación la que me influjo a creer que con el aumento de mi propia firmeza, la de mi torturador sufriría una proporcional disminución. Sea como fuere, empecé a sentirme inspirado por una ardiente esperanza que con el tiempo fomentó en mí mis más secretos pensamientos y la firme y desesperada resolución de no seguir tolerando esa esclavitud. Fue en Roma durante el carnaval de 18 que asistí a un baile de máscaras en el palacio del duque napolitano di Broglio. Me dejé arrastrar con más libertad que de costumbre por el exceso de bebida, y luego la atmósfera sofocante de los salones atestados me irritó hasta un punto intolerable. Además, la dificultad de abrirme paso entre la aglomeración de invitados contribuyó en gran medida a aumentar mi mal humor, porque buscaba ansioso, permítame no decir con qué indigno motivo, a la joven alegre y hermosa, esposa del anciano y tambaleante Di Broglio. Con inescrupulosa confianza ella me había confiado el secreto del disfraz que luciría esa noche, y habiéndola vislumbrado a la distancia me apresuraba a reunirme con ella. En ese momento sentí que una mano liviana se apoyaba sobre mi hombro y volví a escuchar ese inolvidable bajo y maldito susurro junto a mi oído. Y en un absoluto frenesí y furia me volví de inmediato contra aquel que así me interrumpía, y lo aferré por el cuello con violencia, tal como yo suponía. Vestía un disfraz similar al mío, capa española de terciopelo azul y cinturón rojo del que pendía una espada. Una máscara de seda negra le cubría por completo la cara. Miserable, grité con voz ronca por la furia que cada sílaba que pronunciaba parecía atizar. Miserable, impostor, maldito villano, no permitiré que me persigas hasta la muerte. Sígueme o te atravesaré aquí mismo con mi espada. Y me encaminé a una pequeña antecámara contigua, arrastrándolo conmigo sin que me resistiera. En cuanto entramos, furioso lo empujé para alejarlo de mí. Él trastabilló contra la pared, mientras yo cerraba la puerta con un juramento y le ordenaba que desenvainara su espada. Solo vaciló un instante, después, con un pequeño suspiro, desenvainó en silencio y se preparó para defenderse. El duelo fue breve, frenético y presa de feroz excitación. Yo sentía en mi brazo la energía y el poder de una multitud. En pocos segundos lo acorralé contra la pared, y allí, teniéndolo en mi poder, le hundí repetidas veces la espada en el pecho con brutal ferocidad. En aquel instante movió el pestillo de la puerta. Alguien movió el pestillo de la puerta. Evité presuroso una intrusión y de inmediato regresé al hotel de mi moribundo rival.
Pero ¿qué lenguaje humano puede transmitir adecuadamente esa sorpresa, ese horror que me poseyó frente al espectáculo que tenía ante mi vista? El breve instante en que aparté la mirada pareció ser suficiente para producir un cambio natural en el arreglo de aquel extremo lejano de la habitación. Un gran espejo, en mi confusión al menos, eso me pareció al principio, se alzaba donde antes no había nada. Avancé hacia él, en el colmo del espanto, cubierta de sangre, pálida la cara, mi propia imagen vino tambaleándose hacia mí. En eso me pareció, digo, pero me equivocaba, era mi antagonista, era Wilson quien se erguía ante mí agonizante, su máscara y su capa yacían en el suelo, donde las había arrojado. Cada hebra de su ropa, cada línea de los marcados y singulares rasgos de su cara eran idénticos a los míos. Era Wilson, pero ya no se expresaba en susurros. Yo hubiera podido imaginar que era yo mismo el que hablaba cuando dijo: has vencido y me entrego, pero a partir de ahora tú también estás muerto, muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. En mí existías y observa esta imagen que es la tuya, porque al matarme te has asesinado tú mismo. Ay, ay, ay. Muchas gracias, Emil. Qué cuento, ¿no? Qué interesante, qué barbaridad. Qué barbaridad. Y por ahí me dijeron que este es el más autobiográfico de los cuentos. Y precisamente, si me permiten, les voy a decir unas notitas de por qué la gente lo piensa. Hay cosas muy obvias, ¿no? Primero, Edgar quedó huérfano muy joven y eso le hizo tener toda su vida una sensación de desamparo, una tendencia a la vida desarraigada. Y en William Wilson hay notas del naturalismo al principio del relato cuando el protagonista se queja de la herencia biológica de sus progenitores. Ustedes saben que los prejuicios son muy feos, ¿no? Pero a él se le despreciaba de chiquito porque era hijo de actores. Ya ven que ser actriz o actor no era de muy buena reputación. Pero bueno, los Allan, quienes adoptaron a Poe, vivieron un tiempo en Escocia, donde Edgar estuvo internado en la escuela del reverendo Bransby. Y precisamente aquí ni siquiera se tomó el tiempo de cambiarle el nombre. Le dejó tal cual en el cuento de William Wilson el nombre del director de la escuela, ¿no? Y lo describe con un ambiente severo que también aparece en William Wilson. Tanto en Escocia como en Richmond, ya en Virginia, tras su estancia europea de 5 años, Poe era líder de sus compañeros, buen deportista, superior intelectualmente, es decir, ejercía el mismo dominio altivo sobre los otros que el William Wilson de su relato. Y sí es cierto, creo que ya habíamos hablado antes aquí de que era muy altanero, muy altivo y que era muy buen deportista, ¿no? Hay una anécdota que a los 15 años atravesó nadando un río así súper ancho. Luego tenemos de vuelta en Norteamérica, Poe estudió en la Universidad de Virginia, considerada como la Oxford del Nuevo Mundo. Esta fue la primera universidad que Jefferson abrió en Estados Unidos, entonces sí era así algo como muy nuevo, muy novedoso. Y dice, en los dormitorios el ambiente no era de estudio, sino se fumaba, se bebía, se jugaba, se hacían fiestas, se producían peleas y expulsiones y hasta disparos y duelos. Acuérdense que las afrentas se resolvían con un duelo, válgame. Un ambiente que Poe conoció de primera mano y que se refleja en William Wilson. Por cierto que en William Wilson el protagonista despluma a un tal Glenn Dining haciendo trampas, pero en la realidad el que perdía siempre era Poe. Pobre, que contrajo deudas de juego que su padrastro, el riquísimo Alan, se negó a pagar. O sea, qué tragedia, porque el hombre tenía todos los medios, era un comerciante muy exitoso, pero pues le tenía un coraje a su propio hijo adoptivo. La vida de alcohol, arrabal, trampas y juego de Wilson fue también vivida por Poe, y también la sensación final de abandono y fracaso, de querer matar o morir. A su entierro no acudió casi nadie. El otro William Wilson es algo así como una conciencia que intenta acercarlo de nuevo al bien, aunque irremediablemente sigue cayendo en el mal. Emil, ¿me subes tantito la pantalla, porfis?
Wilson tiene algo de esquizofrénico, no se sabe si su doble es real o es una ensoñación. Y esa parte me gusta mucho porque yo creo que al final el lector es el quien lo interpreta. Entonces, ahorita que abramos los micrófonos, díganos qué piensan que es realmente el William Wilson, ¿no? Wilson tiene algo de esquizofrénico. También Poe padeció de tales estados. De hecho, apareció medio muerto y alcoholizado en octubre de 1849. Fue trasladado a un hospital y poco después fallecía. Otra cosita es que en el libro también tienen la misma fecha de nacimiento. O sea, tanto Edgar Poe como los dos Wilsons tienen la misma fecha de nacimiento, el 19 de enero, solo cambió un poquito el año. Y bueno, estos eran datos autobiográficos, pero ahora Julie, que nos está acompañando ahora como descoordinadora, hizo una investigación para hablarnos sobre la trivia, ¿no? Los aspectos de este cuento. ¿Cómo estás, Julie? ¿Qué nos platicas? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, comentando un poquito sobre el cruce del río, digamos, de Poe, Emil me había comentado que había cruzado el James River, que está a 2 horas de donde vive justo nuestro descoordinador. Como un dato, digamos, también pintoresco. Bueno, los datos que les traemos hoy, bueno, en realidad el que escuchamos recién es un relato corto, narrado en primera persona, publicado por primera vez por la revista Burton's Gentleman's Magazine en octubre de 1839. Posteriormente apareció en el primer volumen de la colección Tales of the Grotesque and Arabesque, publicada en 1840. El cuento plantea el tema del Doppelganger. Este vocablo alemán significa doble, por doppel, y andante, Ganger, y se utiliza para referirse al doble fantasmagórico o socias malvado de una persona viva. Este tema fue tratado anteriormente en la literatura, aunque la pluma maestra de Poe marca un antes y un después, ya que en este caso el doble del protagonista no cumple un papel malvado, sino que aparece para censurar las acciones poco éticas o malvadas del narrador. El nombre elegido por el personaje plantea el desdoblamiento desde el inicio. La W implica duplicidad, sobre todo en inglés, que se pronuncia W, es decir, doble tú, y se repite tanto en nombre como en el apellido. Para crear la ambientación, Poe se inspiró en sus años de formación fuera de Londres. Otro hecho llamativo se da en la fecha de nacimiento del autor y el personaje, ya que, como decía Gaby, coinciden en día y mes, pero no en año. El 19 de enero, como comentaba Gaby. La historia es precursora de obras posteriores como Marheim, de Robert Louis Stevenson, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y El club de la lucha, de Jack Palahniuk. El cuento, llevado al audiovisual, fue plasmado, digamos, en películas como El estudiante de Praga, película muda de 1913, Historias extraordinarias de 1968 y William Wilson, una animación de 1999. Además de ser el cuento preferido como ya sabemos, de nuestro querido descoordinador, de Emil, era el favorito de Julio Cortázar, un escritor, digamos, argentino, dato que reveló en una conferencia en Cuba en los años 70, posteriormente publicada como artículo bajo el nombre Aspectos del cuento. En esta conferencia comentaba qué obras forman parte de su colección de cuentos, esas obras que después de leídas se habían quedado en él. Comentó, digamos, y he aquí que los años han pasado y hemos vivido y olvidado tanto, pero esos pequeños, insignificantes cuentos, esos granos de arena en el inmenso mar de la literatura, siguen ahí, latiendo en nosotros. Bueno, esos son los datos que les hemos traído para la trivia de hoy. Muchas gracias, Julie. Súper interesante. Súper, súper. Pues, ¿qué sigue ahora, Gaby? Pues les puse ahí a los que quisieran comentar, participar. Acuérdense que esto no es escuela, a nadie le va a ir mal. Cuéntenos, es curiosidad, queremos saber qué les pareció, ¿no? Yo, una notita que me acordé rápidamente es que si tú buscabas en Google William Wilson, te sale una como fontanería inglesa muy antigua que precisamente vendían espejos. Entonces quiero yo pensar que alguna vez mandaron al pequeño Poe por un espejo. No es cierto, no sé. Andy, ¿alguien quisiera participar? No sé, por ahí veo, a ver, caritas conocidas. ¿Se pusieron en fila o qué?
No, a ver, yo, María Palladio, a ver, sí, bienvenida, ¿dónde estás? Uy, estás re lejos, ¿eh? ¿La escuchan? No. la oí muy lejos. Muy lejos. María, levanta el volumen de tu. ¿Hola? Uy, no te podemos escuchar. Uy, qué lástima, se oye Qué muy lástima. lejos. Le estamos poniendo un mensaje ahí, no te escuchamos, María. Trata de arreglar ese problema y volvemos contigo. ¿Alguien más quisiera opinar mientras esperamos a María? ¿Alguien dijo no? ¿Nada? No hay nadie, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Quién dijo yo? Yo, Julio, Julio García. Julio, ya está, ya. Uy, me pongo mi café, Julio, porque tú siempre vienes con unas, pero ya. Listo. Tomo nota. Bueno, sí, en realidad es un cuento muy, muy interesante. Eh, yo me inclino en pensar que básicamente el otro doble, básicamente es la conciencia, ¿no? Que creo que es algo que durante nuestra vida estamos lidiando, es un conflicto constante, ¿no? La voz de nuestra conciencia. Y como muy, muy parecido ya al daimon socrático, ¿no? Que cuando iba a hacer algo malo, le permitía, pues, estar en alerta, ¿no? Pero a diferencia de Sócrates, el personaje, al contrario, hacía lo opuesto, ¿no? De lo que William o Wilson, de una manera, evitaba que cometiera una acción. Eh, Creo que esto del doble es muy metafórico, ¿no? Me parece también que podríamos hacer una similitud con Frankenstein, que también podría ser el otro doble el monstruo podría ser el otro doble de Frankenstein también, ¿no? Solamente que, digamos, en Mary Shelley hay esta semejanza, ya muy, o sea, hay una diferencia, entre comillas, notoria, pero esta figura del doble sigue todavía presente desde ese punto de vista de la lectura, ¿no? Y me parece que es una temática muy interesante. Ribeiro también lo toma en el doblaje también, ¿no? Me parece que Han Anderson en el cuento La Sombra también habla muy de manera interesante este día del doble, ¿no? A través de la sombra, como la sombra se apodera de nosotros y eh, nos vierte, ¿no? Nos invierte el rol, ¿no? El personaje, ¿no? La personalidad. Bueno, algunas dudas que me quedaba, también en todo caso lo sugiero, cuando vio el rostro de su tocayo, se asustó porque se parecía mucho a él, eso es lo que bueno, asumiendo que también es un personaje distinto, ¿no? Asumiendo que no es la conciencia, ¿no? Por ahí también me quedó algunas dudas de si la lectura iba asumiendo de que es un doble que realmente existe, ¿no? Eh, y el tema del nombre también, o sea, sabemos que William Wilson no es el nombre verdadero, pero parece que al final, o da a entender que en realidad sí es el nombre auténtico, ¿no? No sé, a mí me da esa sensación de que no lo mantienen vivo en todo caso. Aunque al final, al principio lo señala muy bien, pero luego eso se va poco a poco desapareciendo esa nitidez, no lo sé. Así que lo dejo como pregunta, ¿no? Bueno, gracias por la participación. Oye, Gaby, veo que los kerbitas están bien tímidos en las últimas 2 semanas, ¿no? Yo te estaba comentando, mientras que alguien se anima y que diga yo, que yo, bueno, me fascina este cuento, pero también a mí me da muchísima pena leer este texto porque estábamos comentando, a ver, me callo. Esvelana, vamos, me callo. Me callo. Sí, no sé si es correcto, pero me pareció que el edificio de la escuela, porque tiene tantos niveles y tantas plantas y cuartos y pasillos, es como la mente del narrador, que tiene más y más oscuridad y más lugares desconocidos. Interesante. Mira, ahora que lo planteas, es bueno pensarlo. Cuando uno lee un cuento, siempre hay muchas hipótesis. Por ejemplo, cuando leen Casa Tomada, hago el spoiler aquí, no hay problema, se dice que Casa Tomada representa de pronto como Casa Tomada de Cortázar, ¿verdad? Como de pronto el peronismo va tomando
presencia, y lo popular va quitando el espacio, digamos, a la oligarquía, a la gente que tiene más medios, ¿no? Puedo comparar, actualmente estoy comparando, quiero comparar en un artículo a Casa Tomada con la caída de la Casa Asher. Hay muchas similitudes. Estamos hablando de pseudo aristocracias, ¿verdad? Aquí estamos viendo de pronto una mente confundida. Lo que le comentaba a Gaby antes de empezar, y también a las otras descoordinadoras, a Julieta y a nuestra querida Andreita, es que estando aquí a 2 horas digamos, de la Universidad UVA, donde estudió Poe, y yo he tomado un curso allí en UVA, y también he dado una charla de literatura en UVA. Y cuando veo el monumento que le ponen a Poe, me da ganas de mandarlos, discúlpenme, voy a ponerme en mute, me da ganas de mandarlos a la... Porque ahora pone, bueno, lo voy a decir, me da ganas de mandarlos a la mierda ahí, ¿eh? Aunque no me llamen más para leer allí. ¿Por qué? Porque lo expulsan, ¿verdad? Lo expulsan, pero ahora ponen el monumento. Ojo, Poe en la vida real, porque aquí es el tipo que pierde, ¿verdad? Poe perdió muchas apuestas, realmente. ¿Y por qué lo votan? ¿Y por qué apostaba? Eso lo conversábamos con Gaby. Poe estaba apostando porque quería hacer dinero para pagar las deudas que tenía. Poe escribe cartas muy respetuosas a su padre, lo comentó Gaby, donde estaba pidiendo un jabón. Sí, mándame para libros y un jabón. O sea, no era un abusador. O sea, Poe estaba pidiendo para libros y su padre, el padre adoptivo, teniendo el dinero, no se lo daba. Entonces, Poe intenta apostar el dinero que tenía para poder pagarse los costos, y se ponen más deudas y lo expulsan. Poe era un gran atleta, cruzó ese río, Poe era muy hábil con los idiomas, y bueno, le hacen el reconocimiento ahora después, y la genialidad de Poe. Yo he hecho peores cosas que las que ha hecho Poe en la universidad y no me han votado. O sea, me parece injusto realmente lo que hicieron con él. Sí me parece injusto, y sí me pongo así todo emocionado, pero bueno, lo siento de verdad. Así que, no sé, ¿quién más quisiera opinar sobre el cuento de William Wilson? Que me parece realmente casi una confesión de Edgar Allan Poe sobre lo que le pasa. Ojo que el personaje tiene el mismo día del cumpleaños, ojo que el personaje es estudiante, ojo que el estudiante se mete en problemas, ojo que habla de que al otro William lo expulsan de la academia, ¿verdad? Cuando a Poe lo habían expulsado, no solo de UVA, pero lo habían expulsado también de West Point, una academia militar. Julieta, vamos, te escuchamos. Bueno, lo que comentaba Semil recién me hizo pensar un poco también, y también lo que había compartido Julio, digamos, cuando aparecía el doble. En particular yo pienso que sí, o sea, es la conciencia de él, es lo que pienso, digamos, pero la forma llamativa en la que aparece, digamos, también es, porque, digamos, muchas veces, digamos, puede pensarse que se genera como esta duplicidad, porque digamos, el autor de las acciones no tolera realizarlas. Digo, también puede ser un rechazo del narrador a las acciones y al cargo de conciencia que le generan esas acciones. Y justo en ese momento aparece el doble. Digo, también podría considerarse de esa manera, y no quizás como en otros casos ha sido tratado, como que aparece para, digamos, para reemplazar al autor de las acciones en una situación en la que el autor no quiere estar. El narrador no quisiera estar en esa situación, o no quisiera hacerlo, no quisiera hacer trampas en las cartas, y entonces termina confesándolo por medio de un alter ego. Muy posible, porque lo que se ve allí, yo veo a alguien desesperado, porque parece William parece el torturador cuando está ganando y apostando y todo, pero por el otro lado ves a la persona que está perdiendo, parece que fueran los dos, parece como me parece que Edgar Allan Poe fuera los dos en cualquier momento. No sé. ¿Alguien dijo yo? José Yo, Iván. José Iván, sí. te escuchamos. Algo muy interesante es cómo termina el cuento. O sea, al principio el que lo narra se hace llamar William,
pero al final dice ahora el otro personaje que ya no podrás vivir porque estaba en su cuerpo, ¿no? Entonces es algo muy interesante quién es el dueño de quién. No sé si me doy a entender. También como esa parte del imaginario. Yo lo tomo como esa parte del imaginario, de quién se está posicionando en qué lugar, no, ¿cómo lo explico? Uno pensaría que al principio el narrador como tal es el que está en físico, ¿no? El que se encuentra con el otro, pero al final pareciera que en sí el otro es el que está viviendo en el cuerpo de él y se adueña de su cuerpo. Es como que algo muy interesante para mí. Oigan, No, ¿nunca se les ha ocurrido que haya un doble de ustedes caminando por ahí? Yo, Ay, a mí me Gaby, encantaría que me pasara algo así, Ga- una Ga- gata de estos que Gaby, pasara. Gaby, yo te conté, ¿verdad? El cuento que escribí, El espejo escarlata, que está en la antología Proyecto Asher. Ahí hay un caso, allí hay ese cuento es un caso de doppelganger de la vida real que pasó en mi casa. Ah, Es un caso de doppelganger, ojo, o sea, no tenía 3 años, yo tenía 6 cuando eso ocurrió. Ese cuento del espejo escarlata, obviamente, está inspirado en Poe por el retrato Val y todo, pero también digamos, por Hawthorne, ¿verdad? Pero es algo real de doppelganger que pasó en casa. Yo tenía 6 años, me acuerdo perfectamente, ni para decir que me lo imaginé, porque ese doppelganger lo vio mi madre y yo. Y después, una semana después, ese mismo doppelganger lo vio mi padre. ah. Y él, que es un hombre de ciencias, obviamente cuando le contamos lo que había pasado, decía que de repente que el calor, tal vez tenía fiebre, no le da fiebre a 2 personas. O sea, no le puede dar fiebre a mi madre y a mí. O si yo tuve una alucinación, mi madre no puede tener una alucinación igual. Y después, cuando le pasó a él, estaba, o sea, yo lo vi, porque es un hombre muy racional, mi padre es científico, entonces, es un hombre de ciencia, entonces, eh, primero usó la calma, me dijo, anda, busca a tu madre aquí, a esto, busca en la habitación. Papá, mi madre está en el trabajo, anda, búscala por toda la casa. La busco a mi madre y no está por ningún lugar, no está. Y luego mi madre llega de la calle y mi padre le dice, estabas allí, yo te he visto, y cuando te he querido hablar, te has corrido. Ah, Ay, ay. ay, Qué- doppelganger, sí, sí, sí. Oye, perdón, Julio nos está diciendo que si sería buena, y es algo que te quería preguntar, que si cuando estamos hablando sería buena idea no compartir la pantalla para que se puedan ver más los usuarios, ¿no? Digo, es una pregunta que he hecho. Y también hace rato vi que Mari, entraste y volviste, hola, y volviste a entrar. ¿Quieres ver si funciona ahorita tu audio? Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Emil, ¿qué tal? Hola a todos. Sí, Hola. cambié la computadora, me tuve que ir. ¡Hey, María! Ahora te vemos. Sí, tenía pensado hablar de algo, pero como los escuché a los demás, me interesó ese lado reflexivo de Poe, ¿no? Y que me parece que quedó pendiente, ¿no? Entender qué nos quiso decir. Realmente, tenía una rebeldía ahí con el mundo, con la gente que le daba el dinero, ¿no? Que lo mantenía, con la sociedad, o era un arrepentimiento, que era un rebelde con causa, sin causa, o estaba arrepentido de todo lo que había hecho. Me parece que a mí me queda ese enigma cuando los estoy escuchando, ¿no? Como que no termino de conocer al autor, porque entiendo que tenía sus vicios, pero también tenía mucho conocimiento, no era alguien que estaba todo el día en la calle tirado y solo tomaba, era una persona también racional, tenía su lado racional y irracional, como todos. Pero me parece que hay algo más en él, y no sé, capaz que por momentos
se arrepentía y por momentos decía, no, yo voy a seguir así, no me importa nada porque así estoy bien, ¿no? Ay, Me quedó hablando de, perdón, Venga, venga. hablando de eso, yo soy psicólogo social y algo que logro ver también en, en la historia es como el hecho de la culpa. A nosotros, o sea, no es un arrepentimiento, pero sí es una culpa. El sentirme culpable de lo que estoy haciendo y sigo haciendo y que pues al momento pues me culpo a mí mismo y yo mismo me castigo. Por ejemplo, lo último que pasó fue un símbolo del castigo sobre él mismo y su culpabilidad, pero de seguir así como le dice la otra imagen, pues vas a morir y tú mismo te estás matando. Y Es como eso. puede ser, a mí me Mal, recuerda al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y Ujú, también, sí. o sea, no sé, ¿vieron la última película esta de esta chiquilla bonita, El Cisne Negro? También es un luchar contra ella misma, ¿no? Claro que ahí con zapatillas de ballet y de puntitas. Oigan, veo ahí que Rocío tiene levantada la malita. Rocío, ¿nos quieres compartir algo? Dale, Rocío, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, mis impresiones sobre el relato son las que siguen. Desde la cita inicial, se insinúa la idea de que el relato va sobre la conciencia. Si se fijan bien en la parte inicial, la cita de Chamberlain, desde un primer minuto se cita, se anuncia que va sobre la conciencia. Y luego, en el arranque de este relato, si se fijan bien, él le habla al lector. Es en primera persona, sí, ya lo dijeron, es un narrador en primera persona, pero él se dirige al lector. Él te está mirando de frente. ¿Sí? Permíteme que por el momento me llame a mí mismo William Wilson. Y otra cosa, se parece muchísimo al arranque de Melvin en Moby Dick. Sí. Y bueno, este es un relato que está contado, pero está escrito. Miren la línea que continúa. Esta blanca página no debe ser manchada con mi verdadero nombre. Estamos frente a un escritor que está escribiendo un relato, pero no nos damos cuenta de esto al principio, pero es lo que está pasando. Es alguien que está escribiendo una novela o un cuento. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de esto. Bueno, y sí, estoy completamente de acuerdo. Obvio que es más que obvio que esto es un desdoblamiento, pero también si nos vamos a ver las causas de la neurosis, hallamos que se trata de una situación en donde hay una falsa idea de la identidad. Hay una desvinculación de la identidad. Y también que a este gemelo lo ve el narrador, pero no hay otras personas que nos digan que lo ven. Es decir, él lo ve, pero ¿quién más lo ve? Porque a lo largo de todas las páginas que he revisado, no encuentro a alguien que diga, que dé un testimonio de que este gemelo malvado existió. Bueno, esas son mis impresiones, ¿no? Breves sobre el relato. Gracias, Rocío. Gracias, interesantes puntos. Para reflexionar también, como el testimonio escrito, ¿no? Excelente. Oye, ¿y qué pasó? ¿Ves esto que dijo Rocío, que el narrador está escribiendo? Es algo que también me llamó la atención porque pasó lo mismo en El Gato Negro. Él está escribiendo lo que pasó y también en El Pozo y el Péndulo. Dice que él está escribiendo lo que pasó. Entonces ya hay muchas como similitudes. Después de 10 cuentos que llevamos, ¿verdad? Narra en primera persona y menciona mucho eso de estar escribiendo. O sea, así empiezan sus cuentos, como que tiene la hoja en blanco. Y eso de un escritor que habla de escribir, creo que sí tenía doble personalidad. Oye, ¿y dónde está Alex? No lo he escuchado. Y Tere, ¿qué pasó? Tere quiere participar. No, nada hoy, esta tarde. Ah, Tere, Sí, ahí está. se pone en el chat. Ahí está. Vamos, Tere, te escuchamos.
Hola, Gaby. Por si acaso, antes que Tere empiece a hablar, discúlpame que sea tan cortante, por si acaso, Tere tiene su blog, no, tiene su canal en YouTube que se llama... Amor por las letras con Tere. Búsquenla en YouTube, Amor por las letras con Tere. Listo el comercial, te escuchamos. Eso antes. Del Cherry. Sí, quería comentar sobre este cuento, la verdad me gustó mucho y como bien dice Gaby, te recuerda al gato negro, en efecto, en la forma del inicio, ¿no? De la historia, es un hombre que está atormentado, igual que el narrador del gato negro, ya le va a llegar la hora postrera, entonces necesita sacar eso que lo está agobiando, ¿no? Esa historia terrible. Y algo que me gusta también es que utiliza bastante en esta historia el símil, ¿no? Y hay una parte que dice que me siento como el heliogábalo o algo así, una palabra que me llamó la atención y me empezó a buscar y tenía que ver con el tema de un hombre que también fue bastante cruel, ¿no? En la época romana, no recuerdo si fue un senador o un emperador, y justo él hace bastante el símil, ¿no? Ese nivel de crueldad. Y naturalmente también sentí ese tufillo al cisne negro, ¿no? A ese tema del desdoblamiento de ese otro ser malvado, ¿no? Que en realidad, más que un ser malvado, yo siento que es como que él tuviera envidia, ¿no? De su otro yo. Al final es un otro yo que sigue siendo el mismo, ¿no? Una parte que él se va a aceptar, ¿no? Bueno, esas son las impresiones que me dio esta obra, ¿no? Y me ha gustado mucho. Ojo, Tere, que el narrador comenta que pertenece a una de las familias más ricas, que le pueden dar todo lo que quiere y que le ponen el departamento y todo, y que tiene toda la disponibilidad de gastar. Y ojo, que Edgar Allan Poe estaba sufriendo para pagar el cuarto de su universidad. Eso es casi como cuando tú reescribes una historia, que lo que decía Vargas Llosa, que uno reescribe la historia y le pone finales a esas historias porque quieren que esos personajes, sus finales sean diferentes a los nuestros, ¿no? Y por eso uno hace literatura. Y allí ese personaje de William Wilson es estudiante, también está en la universidad, vive en el campus, pero ese estudiante dice que tiene todo, a diferencia de Edgar Allan Poe. Oye, ¿y Alex no va a hablar esta noche o qué? ¿Qué pasó, Alex? ¿Ah? A ver, ahí estoy. Ahí está, por favor, yeah. Bueno, algunas cositas quería hacer hincapié, ¿no? Por ejemplo, esto de cómo aparece justo en momentos claves, ¿no? Este doble. Y me recordó justo al cuento que ya sabes cuál, del caballito. No, es que, ajá, ahí dejémoslo. Pero es interesante, ¿no? La duda de cuál cuento. Hay un cuento que yo siempre le pongo ahí ya, en la... Pongo la letra nada más, es M, ya está. Ya es está, M. es M. Es un cuento de Poe, es con M, ya está. El caballito. Es que si no vamos a hacer spoiler, pues. Ajá. Si decimos que ganó la carrera de caballos, ya es spoiler. No hagas spoiler, porque ese cuento tiene que ver también, nos va a regresar a Berenice, ¿no? Por ciertas cositas de aquí. Ok, perdonen, prosigue. Sí, entonces es interesante, ¿no? Como en ciertos momentos tiene que ver bastante el sentimiento, ¿no? O sea, cómo se siente en este momento, como que para que aparezca el doble. Y era lo que pasa en este cuento también del caballo. O sea, tiene que sentir mucha rabia o tiene que sentirse muy enojado para que aparezca. Entonces es bastante interesante igual en William Wilson eso de cómo le detiene, ¿no? El doble. Termina ahí. Pero también algo que con el barril del amontilado, ¿no? Poe tiene algo en Italia que siempre usa Italia para hacer una venganza o terminar algo. También ocurre en la fiesta de carnaval este cuento, ¿verdad? Sí. ¿Sí?
Y también menciona, a ver, ese cuento es de Barril y Amontillado, y menciona una pila galvánica. ¿Y en qué cuento mencionan en pila galvánica? ¿En qué cuento? Ay, también Cosa la... del péndulo. Ajá, Péndulo, claro. eso. Esos cuervitos están listos para sacar 20 en cualquier examen de literatura. Oye, Algo más también que quería decir era que, Dale, por dale. ejemplo, siempre he leído esto de que Poe para sus cuentos de terror siempre se va a Europa. Siempre elige Europa más para ese terror, o sea, como que escapando de lo que estaba viviendo en Estados Unidos. Y en cambio, por ejemplo, leo cuentos como La Esfinge, y, o sea, para temas un poco más psicológicos, él usa bastante lo que es de Estados Unidos, pero en cambio para temas de terror o horror, siempre se va allá, siempre cruza el charco allá. Excelente, excelente. ¿Algo más, Alex? ¿O eso? No, no, ahí. O ya te guardas para el otro, el del caballito? Sí, para el otro me voy a guardar. Te dije que iba a votar por ese, ¿no? ¿O qué? Allá, buenas. O nos quedamos eso, no, he empeñado mi palabra porque tengo que votar por Hop Frog también, creo que Gino, pero También. como no ha ¿Y viste venido, otro? eso es proselitismo, no hagan eso. Aquí hay una mexicana que sufre mucho los procesos electorales, por favor. sí. Así que... Pop Rock también es otro ejemplo, vean, de lo que hablábamos, de cómo usa para la venganza Europa. Sí, pero bueno, está bien, no hay nada como vengarse en Europa, ¿no? Una cosa así. Oye, cuervitos, pónganos ahí en el chat rápido, ¿en qué ciudad están? Escríbanos, ¿en dónde están? ¿En qué ciudad están? Sebas está hablando, Sebas, ¿verdad? ¿O Sebas? Sí, estaba levantando la mano, te escuchamos. Pongan en qué ciudad están, ¿desde dónde escriben? Te escuchamos, Sebas, creo que estaba levantando la mano, ¿no? No te escuchamos. A ver, le voy a presionar ahí para que... Oh, sí. Activa tu micrófono, Seba. No sé por qué sale mute. Ok, ya está. Ahí está. Sí, Sebas, ¿no? No, comentaba que Hop Frog es autobiográfico. También. No lo leí, pero bueno, El Gato Negro también, porque ahí cuenta también su violencia y su alcoholismo. Sí. Hemos leído ya aquí Incluso, el Gato fíjense Negro. que el tema no sé si lo mencionaron, pero en verdad se salió que él tenía esquizofrenia. Y esta esquizofrenia es recurrente en Berenice. Sí. Bueno, yo también soy un poco esquizofrénico, para decir verdad. ¿Eh? Oye, ¿estoy grabando esto o no? Sí. Uy, bórrelo. Yo sufro de esquizofrenia y también tengo desdoblamiento. Tengo no tengo mi William Wilson, pero tengo mi HG. Está grabado, ¿no? O sea, que me tienes que editar este video, por favor, Gaby. Sí. Hablando de esto, también saben de los orangutanes también, ahorita que más acuerdo. También tiene alguna obsesión nuestro Edgar con los orangutanes. Uy, ¿te quieres hacer el spoiler con el cuento, no? No, sin spoilers, que ese todavía no lo leemos. Ahí quedemos. Pongo la letra nada más ahí, te pongo la letra. Perfecto. Gaby, ¿alguien más que quisiera comentar o quisieras comentar algo más, Sebas? Sí, que le doy una interpretación, no sé si la dijeron, pero como que quería matar sus actitudes y sus acciones. Sí, porque parece que quiere hacer algo y la otra persona como que le hace ver, o sea, este cuento es súper psicológico. O sea, parece que se está autoanalizando y viendo todos sus errores. Parece una confesión en primera persona, como dijo Rocío. Es un cuento muy, no sé, es mi favorito realmente. He sufrido meses porque este cuento nunca era votado. Es un buen cuento, pero gozan de más arraigo El Gato Negro, El Barril de Amontillado, Berenice, no sé cómo salió, Berenice ganó, y Valdemar, siendo tan popular, perdió, no estabas en esa época de elecciones, Eva, que estaba ganando por 5 o 8 votos, creo, Valdemar, y cuando ya estábamos listos así, en la mañana nos dimos
la sorpresa que Berenice se había alzado como la ganadora. Uy, Dios mío, eso fue, pero mandamos al señor Valdemar a terapia psicológica, yo también me fui a terapia 2 veces, porque fue una depresión total, estuvimos tristes aquí, pero no, aquí en este club pues siempre la pasamos divino, ¿no? La pasamos muy bien. Un abrazo, Pero Sebas. justo en base a lo que dices, Emil, de que cómo él reaccionaba con su doble, es que justamente porque apuntaba a sus errores, es que él odiaba a ese doble, ¿no? Y quería desaparecer. Claro, claro. ¿Quién ha No le visto? gustaba lo que le revelaba. ¿A Eso quién? parece su espejo. Exactamente. ¿A quién le encanta y ha visto Los Años Maravillosos? ¿Quién ha visto los ¿Han visto que Kevin Arnold es el tipo más detestable, es más espeso, es todo, y te llega, te molesta, porque en algún momento tú has sido así. Kevin Arnold es el peor amigo de Paul Pfeiffer, le tiene envidia porque Paul Pfeiffer llega a tener sexo antes que Kevin Arnold. ¿Cuánto spoiler? No, pero ese es súper antiguo, de hace 20 años el show. Y realmente Kevin Arnold es como uno, tiene todos los defectos que uno puede tener. Tener envidia del amigo, tener envidia de la novia del amigo y tantas cosas. Pero bueno, en fin. ¿Alguien más se anima a comentar o volvemos con Sí, lo que sigue en el programa? Solamente para redondear un poco la idea, es que si hay mucha similitud con El gato negro, El pozo y el péndulo y este cuento, es porque se escribe desde una situación límite, es decir, desde una situación cercana a la muerte. Y por eso que tiene esta temática confesional, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en parte se arrepiente el personaje, aunque por ahí le echa la culpa a la fatalidad. Y creo que es muy humano, ¿no? A veces no afrontar las cosas realmente, sino por ahí decir, pero fue el destino, ¿no? Fue un poco las malas circunstancias que me llevaron a cometer este acto. Entonces, creo que siempre hay una dosis de arrepentimiento justo más cuando uno está al final de la muerte, porque está narrando la historia antes de morir, ¿no? Y ya conocemos el desenlace, ¿no? Entonces, y esta temática confesional y íntima es muy atractiva y tiene una atmósfera pues interesante para generar un terror, ¿no? Entonces creo que esa es un poco una técnica muy interesante de Poe. Siempre, bueno, el ser humano tiende a culpar al otro, ¿no? Y sobre todo para esos coleguitas que son escritores, ¿no? Y que no le gusta el cuento, dicen, lo que pasa es que no entiende mi arte, ¿no? O sea, la culpa la tiene el lector, no la tiene uno, ¿no? Pero bueno, ya como escritor maduro, o sea, uno tiene que saber cuándo está y cuándo no está. Pero cuando uno está en esos inicios de escritor joven, que hay muchos escritores jóvenes, cada vez que uno entiende el cuento, lo defienden mucho. O sienten como que, no, es que creo que el tema es muy complejo, o sea, prácticamente tu cuento es más complejo que Borges y por eso no te pueden entender. Cuando un cuento está bien hecho, llega, o sea, es simple. Hay cuentos súper simples como El eclipse de Monterroso, es un cuento súper simple y es una genialidad de cuento, ¿no? Ha pasado, es una genialidad de cuento y es súper simple, no hay ni una palabra compleja ahí. Entonces pasa, y es algo inherente al ser humano, que cada vez que el programa sale un desastre, yo le digo, es que Julieta me puso nervioso, ¿no? Uno le tiene que echar la culpa a alguien, ¿verdad? Y Julieta me dice, Emil, pero sos un plomo, me dice, el que sos aburrido sos vos, me dice. ¿No? Es así, o sea, el ser humano dice, pero tú, era tu responsabilidad, boludo, me dice Julieta. No, ¿entiendes? Es así. Cualquier pretexto para decir boludo, te encanta. No, nada, nunca, no, jamás. Tenemos varias chicas de Argentina, ¿eh? Está Mari, Antonella, te están oyendo. ¿Y Sebas también es de Argentina o de qué parte estás? No, sí, de Argentina. ¿De parte? ¿De dónde? ¿De Córdoba? ¿Del interior? No, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, provincia, ok. Sí, al igual que Juli. ¿Ah? Al igual que Juli. Ok, Juli. Ah, mira, qué chévere. Vecinos. Vecinos, pues. Entonces, ¿qué hacemos, Gaby? ¿Algún comentario de alguien más o seguimos ya con el programa para cerrar? Yo quisiera dar un comentario, si se me permite, por favor. Les acabo de enviar al chat el nombre de William Wilson.
que a mí me parece que es como un acertijo, o la clave de este desdoblamiento, ¿no? Porque si separan William Wilson, dice Will, I am Will, Will, yo soy Will. Ajá, Ah, Willard. ya, está bien, mira, está chévere eso. Yo soy. Sí. Al principio como que te anuncia, ¿no? Como que te da ese guiño, ¿no? Mira, va a ser un desdoblamiento, pero yo soy Will. Y también en la cita inicial se habla de la conciencia, entonces como que te está dando un acertijo. Ujú. Bueno, eso Bien, era lo único que... gracias por el dato, apuntado ahí, apuntado. Excelente. Bueno, Cuervis, seguimos con el programa, ¿no? Seguimos. Seguimos, a ver, vamos a compartir. Bueno, Pantalla para... oh, host disabled, I'm trying to share screen, pero no sé por qué estoy... ¿Estás disabled? Estás disabled porque te operaron la rodilla. Aparte de eso, sí, no, quiero compartir lo que sigue, pero no me está permitiendo. Ya te mandé, es que dejaste de ser host, a ver ya. Oh, ok, dejé de ser cohosto. Ok, excelente. Uy, discúlpeme que les muestre mi pantalla, pero me estoy vanagloriando del orden de mi pantalla. Está súper, porque ya Gaby me ha dicho que era un asco y todo lo demás, con palabras muy delicadas, me dijo que era un asco, que yo era un marrano, y me lo dijo así con esa delicadeza, y yo ahora estoy luciendo mi pantalla. Qué linda. A ver, vamos. A ver, ¿qué tenemos? Novedades editoriales con Andreita. Vamos, Andreita. Hola. Bueno, aquí les traigo la novedad de que van a tener una segunda jornada internacional de literatura de horror, esta vez con autores como Melvin Rodríguez, Tania Tinjala, Emil García Linares, Raquel Castro, Gerardo Lima y Elton Honores. Auspician Domus Gótica, Libros Acon y Editorial Raíces Latinas. No, me falta leerles los datos. Ahí vienen. 4 de diciembre. Ok, ya vi que abajo están. Ok, el 4 de diciembre se va a realizar esta jornada a través de Facebook Live. A las 4 p.m. de Ciudad de México, 5 p.m. de Virginia, Lima y Quito, 7 de Santiago, Buenos Aires y a las 11 p.m. de Madrid. Estos autores y académicos son de México, Puerto Rico y Perú y se reúnen para exponer su punto de vista sobre el género en América y Europa. Ok, les vuelvo a leer quiénes son. Melvin Rodríguez, de Puerto Rico, Libros Acon. Tania Tinjala, de Perú. Emil García Linares, de Perú. Raquel Castro, de México. Gerardo Lima, México. Y Elton Honores, de Perú. Excelente. Gracias, Andreita. Por si acaso, los que no conocen a Melvin Rodríguez, de Puerto Rico, dirige los libros Acon, la editorial, junto con nuestro cuervo Ángel Icián. Ellos son los editores de Libros Acon, que es una editorial pionera de horror en Puerto Rico. Tania Tinjala, que es una colega y vive en Finlandia, muy buena autora, bueno, me conocen a mí hace tiempo, así que no hace falta mencionar. Raquel Castro, que es una autora de México muy conocida, que es la autora de El ataque de los zombies, capítulo 1500, ¿verdad? Versión 1500, capítulo 1500. Gerardo Lima, que es un autor de México también muy conocido, muy buen autor de terror. He leído un texto inédito último de Gerardo, Lovecraftiano, y me he quedado y me pregunta todavía con mucha humildad, me dice, ¿qué te pareció? Yo estaba como, ay carajo, si pudiera escribir como tú ya estaría haciendo otra cosa. Es muy, muy buen escritor. Y Elton Honores es un colega y amigo también. Elton Honores es uno de los catedráticos más prestigiosos y que saben del género en Perú, catedrático de la Universidad de San Marcos, así que es una charla gratuita. Aprovechen, vayan ahí, porque, o sea, escuchar a Elton, a Gerardo, a Tania, a Melvin, va a ser súper, súper. Así que los esperamos allí. Voy a presentar libros, los relatos de la Catrina de Niniel Neve,
se disculpa, me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp, estaba en Santiago, ella no ha podido acercarse hoy al programa, se disculpa, pero les manda muchos saludos. Ahí la tenemos media terrorífica a Niniel Nevé, y el libro de ella es A veces la muerte también tiene historias que contar. Relatos de la Catrina y la muerte de Niniel Nevé. Es una escritora chilena, pero que ha hecho sus cuentos ambientados en lo que es la Catrina, ¿verdad? Que es perteneciente a México, e incluso le han hecho un par de notas en México, ¿no? Y esto pasa con la literatura. Uno puede ser de otro país y hacer algo sobre otro tema. Yo he escrito un cuento, publiqué un cuento de horror hace mucho y no me acordaba, sobre la Santa Muerte, y escribí, el cuento ocurre en el DF, y cuando salió publicado se lo mencioné a una amiga del DF y me dijo, ¿tú has estado en el DF? No, parece que hubieras estado. Simplemente tuve que hacer un poquito de investigación porque quería, o se me había ocurrido, que el personaje tenía que vivir en el DF para que la historia nazca, ¿no? Entonces, Relatos de la Catrina y de la Muerte, vamos a leer aquí, porque la muerte también tiene historias que contar. La muerte, un ser oscuro y temido por muchos en diversas culturas, pero que sin embargo tienen una noche favorita para contar sus historias más espeluznantes, la Noche de Muertos. Esa misma noche hace su entrada en uno de los bares de México una dama misteriosa, quien se sienta en la barra y pide un trago que es servido por un cantinero de manos huesudas. Al instante la muerte se encuentra con el bello rostro pintado de la hermosa Catrina, la muerte alegre y carismática. Cada año la Catrina y la muerte acuerdan reunirse para la Noche de Muertos con el fin de que sea la misma muerte quien saque su libro negro para contarnos todas las historias de terror del mundo que ha recopilado a través de los siglos una vez que sus víctimas pasan al otro mundo. Historias de terror, suspenso, venganza, horrores del mundo, locura, psicosis y de lo que más les gusta, de aquellas almas que atormentadas van a parar bajo su mando de eternidad. ¿Y tú, te atreves a leer sus historias en la Noche de los Muertos? Así que ahí estamos, ahí estamos. Así que, bueno, ahí tienen todo, estamos llegando al final del programa. Me encantaría, si pudieran prender sus pantallas para tomarnos la foto de rigor, siempre nos tomamos una foto. Me parece que es tu primera vez, ¿no, María? La primera vez que vienes al programa, ¿no? Sí, sí, recomendada por Gaby. Gaby me recomendó el taller. No me digas que eres de Jane Austen. Sí, participé con ella también, estuvimos ahí. Así que bueno, y bueno, ella me recomendó el taller que me encanta Poe, siempre me gustó. Sí. Ya la primera vez que lo leí me encantó. Así Sí, que excelente. Bueno, bienvenida, y ya nos invitará Gaby a Jane Austen. Zuli de la Roca, dinos en un minuto, ¿cuándo nos invitas a tu club? Tienes un club de Poe también, ¿verdad? Sí, participo en un club en el que está participando también Gaby. Sí, invítanos allí, ponlo por ahí por el chat si puedes, dinos cómo se llama el club, ponlo ahí, si tienes un enlace, compártelo. Se llama Sociedad Edgar Allan Poe, de los encargados con Saúl Donado y Douglas Rodas. Y siempre tenemos cada semana una reunión los miércoles. Perfecto. Parece que diciembre vamos a descansar una semana. Uy, caramba. Precisamente la otra semana sí vamos a leer El Gran Dios Pan, que es lo que le comentaba. Perfecto. Novela. Pues ahí estaremos. Pero claro que son bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Prendan sus cámaras. Te veo, Che Antonella, te veo. ¿Dónde está? Soy de la Roca. Jezabel está allí, también la veo. Hoy día es 14 de noviembre o 12 de noviembre. Es viernes 14, soy muy supersticioso, viernes 12, ¿ok? La primera foto, ok, perfecto. Te resistes. Quiere decir el número de la mala suerte, no quiere. Soy muy supersticioso. Voy a sacarme una, que me perdone Po, pero este es con Frankenstein y Drácula juntos, así que... Que me perdone Po. Stoker. Y voy a sacar una más, a ver si van prendiendo las cámaras. Vamos a sacar a mi Po. Ok, listo. Excelente.
¡Wow! Perfecto. Llegó Mara. Bien. Ojo, por si acaso, esta persona que ven ahí ustedes es Mara, una doctora en México que es hincha de Poe y le encanta la literatura y aún estando en el hospital y estando, se conecta. Excelente. Bueno, cuervos bellos, yo creo que es la hora de despedir el programa. Oye, Leisa, recién sales tú, mira, prendes la cámara de tiempo. Voy a tener que tomar una foto más porque Leisa recién salió. ¿Has visto? No la he visto. Ok, una más. Y una más con Mara también. Ya. ¡Wow! Ok, excelente. Bueno, Cuervis, Gaby y Julieta y Andreita, a ver si despiden el programa. Muchas gracias a todos. Es un gusto tenerlos aquí cada 15 días. En un rato, mañana temprano, pongo la siguiente encuesta para que voten por todos esos cuentos rezagados, el señor Hop Frog y todos los que quieran. Muchas gracias. A mí me pone muy contenta verles como tan animados con sus comentarios y todos esos, todo ese análisis que nos comparten. Me encanta siempre. Sí, la verdad que estuvo muy lindo y bueno, nada. Gracias también, Emil, Gaby, André, un nuevo cuento que abordamos. Así que gracias a todos también por estar y compartir. Un abrazo para todos. Nos cuervos. Despedimos entonces. Adiós. Gracias. Chao, buenas noches a todos. Es viernes 13. Feliz viernes 13. Perdón. Viernes 13. Feliz viernes 14. Chao. Nos vemos. Bien.